Tenemos el tema el gran cisma del cristianismo. Nos acompaña el hermano Amado Ibrahim. No sé, hermano, necesita compartir pantalla, alguna cosita. Para que Miguel esté pendiente. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? ¿Cómo están todos? Ya está listo para compartir. Sí, está bien. Si hay algo, te voy a enviar. Listo, muy bien. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ilumine a todos para comprender lo que el hermano nos va a transmitir esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermano. Entonces la sala es suya. Gracias a todos. Estemos con los micrófonos apagados y al final tendremos un espacio para preguntas. Sí, adelante, hermano. Hermano, tiene el micrófono apagado, hermano. Y estoy hablando todo eso, el micrófono apagado. Muy bien. Suele pasar, El, suele. sí, el gran cisma del cristianismo, o también llamado el gran cisma del Oriente, es un acontecimiento muy importante, si no fue el acontecimiento más importante en la historia de la iglesia, la verdad, porque de allí se dividió la iglesia católica en dos iglesias, la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. La división aparentemente ocurrió entre Roma y Constantinopla, y nosotros sabemos que Constantinopla, que es ahora, es la capital de Turquía. Eh, la verdad, geográficamente, Constantinopla no pertenece al Oriente, por eso a mí no me gusta llamarlo el Gran Cisma del Oriente, porque la verdad Constantinopla es parte del Occidente, no es parte del Oriente, pero se llamó así porque Constantinopla o el Imperio Bizantino gobernó todo el Oriente. Así que dictaron y fueron muy decisivos que todas las iglesias del Oriente deben cortar las relaciones con la iglesia de Roma. Bueno, oye, a ver, así me escuchan bien, ¿no? Sí, hermano, muy bien, muy clarito. Ok. Eh, estamos diciendo que la división ocurrió entre Roma y Constantinopla, que es actualmente la capital de Turquía. Y la verdad que la historia de la Iglesia Católica está marcada por una serie de eventos significativos que han moldeado el desarrollo de nuestra iglesia. Estos eventos también han influenciado el mundo occidental y el mundo oriental. Una de las cismas, porque el gran cisma
no es la única cisma. La cisma del Oriente dividió la iglesia en católica y ortodoxa, pero más adelante, después de 400 o 500 años después, ocurrió otro cisma de Martín Lutero y de allí más dividió la iglesia católica en iglesia católica y iglesias protestantes se llaman iglesias protestantes históricas. Nosotros las llamamos ahora las iglesias protestantes históricas. Pero para comprender la magnitud del, del gran cisma del Oriente, es fundamental examinar las raíces históricas y las causas y las repercusiones que ha tenido a lo largo de la historia. El cisma no fue simplemente el resultado de desacuerdos teológicos o litúrgicos entre Roma y Constantinopla, sino estuvo intrínsecamente legado, el cisma fue legada a tensiones políticas. Y es el primer punto que quiero afirmar y que quiero que todos los hermanos entiendan. El gran cisma, lo que salió a la superficie es que hay diferencias teológicas entre Roma y Constantinopla, entre católicos y ortodoxos, pero eso no está correcto. No está 100% correcto. En primer lugar, el cisma estaba por razones políticas. Así que es un cisma político y religioso. Bueno, uno de los factores claves que condujeron al cisma fue la creciente centralización del poder del Papa en el occidente y la resistencia de las iglesias orientales, porque cada iglesia de las iglesias históricas, especialmente la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Alejandría, se sintieron que ellos se quedaron atrás y que la iglesia en Roma está al frente. Eso le molestó mucho a los hermanos del Oriente. La iglesia ortodoxa oriental no aceptó la autoridad absoluta del Papa de Roma. Y a medida que el papado aumentaba su influencia política y eclesiástica en Europa occidental, de allí surgieron conflictos con las iglesias orientales. Estos conflictos mantenían una estructura eclesiástica descentralizada y que tenía algo de autonomía litúrgica y administrativa también. Otro punto de discordia crucial fue la divergencia en la comprensión y la formulación de la doctrina teológica, especialmente en lo que respecta al filioque. Esa palabra es muy importante, el filioque. Es una cláusula que fue añadida, ojo, fue añadida al credo niceno constantinopolitano en el oeste, pero fue rechazada por el este. Esta diferencia teológica, junto con otras cuestiones doctrinales que voy a desarrollar también, y también había cuestiones litúrgicas, todo esto exacerbó las tensiones entre las dos tradiciones cristianas, ortodoxa y católica, y contribuyó al distanciamiento entre las dos iglesias. Además,
de estas diferencias teológicas y eclesiásticas, la gran cisma del Oriente también estuvo influenciada por factores políticos y culturales, como la rivalidad entre los distintos imperios, el imperio romano occidente y el imperio bizantino oriental, y también la rivalidad entre estados que competían por el control de territorios estratégicos en Europa y en el Medio Oriente, y la creciente influencia del Imperio Romano del Occidente y la disminución del poder del Imperio Romano del Oriente, que es el Imperio Bizantino, también conocido eh, como el Imperio Romano del Oriente. Todos estos factores jugaron un papel muy importante en la polarización entre las dos iglesias. Hasta que lleguemos al año 1054. La verdad, el cisma comenzó en el año, más o menos en el año 600 después de Cristo, pero fue declarada la división en el año 1054, es decir, más o menos 500 años después de eh, la rivalidad entre las dos iglesias occidentales y orientales. En el año 1054, este año marcó el punto culminante de estas tensiones acumuladas cuando el Papa León IX y el patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla, los dos se excomulgaron mutuamente. Y eso fue como símbolo de la ruptura formal entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Aunque este evento no fue el único factor detrás del cisma, porque el cisma se representó como punto de inflexión que llevó a la separación definitiva entre las dos tradiciones cristianas, ortodoxa y católica. Bueno, las repercusiones del gran cisma del Oriente fueron eh, duraderos. Puedo describirles como fueron muy duraderos, que la división de la cristiandad en dos ramas separadas condujo a conflictos religiosos y conflictos políticos y conflictos culturales en Europa y en el Medio Oriente durante siglos. Las cruzadas, que son las guerras santas y las disputas territoriales entre católicos y ortodoxos, también marcaron la Edad Media y la Edad Moderna. Y todos estos conflictos dejaron, como podemos decir, cicatrices en la memoria colectiva de ambos grupos religiosos, tanto del Oriente como del Occidente. A pesar de los esfuerzos de reconciliación realizados por líderes religiosos y también líderes políticos a lo largo de los siglos, pero la brecha entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental sigue siendo evidente hasta en la actualidad. Y aunque ha habido avances significativos en el diálogo interconfesional y la cooperación ecuménica en tiempos recientes que comenzaron en los años 70 del siglo pasado,
pero las diferencias doctrinales y litúrgicas siguen siendo obstáculos para una plena comunión entre las dos iglesias. Y junto aquí debo hablar de los esfuerzos del Papa Francisco, porque el Papa Francisco no guardó ningún esfuerzo para que otra vez recuperamos las iglesias orientales. El Papa Francisco hace un gran trabajo ecuménico para unir a las iglesias ortodoxas otra vez a la iglesia católica. La Gran Cisma del Oriente fue un evento trascendental en la historia de la cristiandad que tuvo profundas repercusiones en la política, en la cultura, en la región, tanto en Europa como en el Medio Oriente. Y lo que debo afirmar es que el legado del cisma, del gran cisma, perdura hasta el día de hoy, recordándonos la importancia del diálogo, la importancia de la comprensión mutua y también la búsqueda de la unidad en la diversidad dentro del cristianismo y en el mundo en general. De allí quiero ser más detallista en las diferencias que llevaron al cisma. He hablado de diferencias o disputas políticas, pero también había diferencias litúrgicas. Pero fíjate algo, las diferencias litúrgicas entre las iglesias orientales y la iglesia de Roma, la verdad, en mi opinión, no son las causas de la gran cisma. ¿Por qué? Porque si hay una iglesia que tiene tradiciones litúrgicas diferentes, eso no es una causa de cisma. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros sabemos que la iglesia católica se forma por 24 iglesias. La iglesia católica de Roma y 23 iglesias orientales. Pero fíjense algo muy importante. Las 23 iglesias orientales que forman parte de la iglesia católica, la verdad no son iglesias ortodoxas, son iglesias católicas. Por ejemplo, la iglesia copta católica en Egipto es una iglesia católica, puramente católica, en comunión con el Papa Francisco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hubo el cisma en el año 1054, no todos los cristianos del Oriente estaban de acuerdo a separarse de la iglesia de Roma. Y se quedó casi 23 iglesias en el Oriente que se quedaron en comunión con el Santo Pontífice en Roma. Y hasta el día de hoy son parte de la Iglesia Católica Internacional, que se forma por 24 iglesias, la Iglesia Católica Romana y 23 iglesias orientales. No quiero que nos confundemos las 23 iglesias católicas orientales con las iglesias orientales ortodoxas. Son dos temas diferentes, ¿me entienden? Esta parte, quiero que sea esta parte muy clara. Las 23 iglesias católicas que están en comunión con Roma hasta el día de hoy son parte de la iglesia católica. Pero la mayoría de las iglesias del Oriente son iglesias católicas, disculpa, son iglesias ortodoxas. Bueno, entonces, la Gran Cisma del Oriente, también conocida como el cisma del año 1054, como he dicho, que marcó un punto crucial en la historia del cristianismo, dividiendo la iglesia en dos ramas distintas, la Iglesia Católica Romana
en Occidente y la Iglesia Ortodoxa Oriental en el Oriente. Este evento no solo tuvo implicaciones religiosas, sino también políticas y culturales que resonaron a lo largo de los siglos. Y lo que quiero también aclarar aquí es que había antecedentes históricos. Es que la historia no se marca solo en el año 1054 y había excomulgación entre las dos, excomunión entre las dos iglesias y hoy vamos a hacer el cisma y punto. No, no. Había antecedentes históricos y tenemos que entender estos antecedentes históricos para que comprendamos la gran cisma. Entonces, es fundamental entender el contexto histórico en el que se produjo la cisma, que durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia se consolidó bajo una autoridad central. ¿Qué es la autoridad central? Es el papado en Roma. Y eso fue desde los primeros siglos del cristianismo. Sí, todos nosotros, todas las iglesias, había casi, había, según lo que yo recuerdo, eran 35 iglesias en el cristianismo primitivo. Habían casi 35 iglesias, todos en comunión, pero la autoridad central está en Roma. Pero esto no estaba escrito, pero se entendía que la autoridad central del cristianismo está en Roma. ¿Por qué? Porque es el sucesor de Pedro. ¿Y quién es como Pedro? Nadie. Así que el papado en Roma era la única autoridad central en el cristianismo desde los primeros siglos. Sin embargo, a medida que el Imperio Romano se dividió en el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano, políticamente hablando, se dividió en dos imperios, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. El Imperio Occidental en Roma y el Imperio Oriental que tenía la capital Constantinopla. De allí surgieron diferencias en la práctica religiosa y la autoridad eclesiástica también entre el este y el oeste. ¿Y quién hizo estas diferencias religiosas? La política. Porque cuando un imperio muy grande se divide en dos iglesias, entonces eh, los dos nuevos imperios, el imperio bizantino y el imperio romano occidental, eh, se encontraron en un estado de rivalidad. Son rivales ahora. Así que cuando hay problemas políticos, entonces eso se refleja también en el ámbito religioso. Bueno, vamos a las causas de la gran cisma. La gran cisma del Oriente tuvo diversas causas. ¿Bien? Primero, las divergencias teológicas, las disputas teológicas, especialmente en torno a la naturaleza del Espíritu Santo y la autoridad del papado. Estos crearon tensiones entre las iglesias orientales y eh, occidentales. ¿Y a qué se refiere la naturaleza del Espíritu Santo y la autoridad del papado? Comienzo con la autoridad del papado porque es el más fácil. Las iglesias orientales, gobernadas por política oriental rival con la iglesia de Roma.
De allí las iglesias orientales comenzaron a tener otra línea que dice que la autoridad no está en Roma. Y fíjese algo importante. ¿Por qué Roma? Porque este punto es muy importante. ¿Por qué el papado en Roma? ¿Por qué el Papa León IX defendió el, la única autoridad central en Roma? ¿Por qué no dijo, está bien, ustedes no quieren que la única autoridad esté en Roma, entonces no hay problema? La autoridad no está en Roma, está en Constantinopla y en Alejandría y en otras iglesias. ¿Por qué el Papa defendió eso? Mira, voy a responder a esa pregunta porque es una pregunta muy importante. ¿Por qué el papado en Roma? ¿Por qué los papas en Roma sucesivamente defendieron la centralidad de la autoridad en Roma? ¿Por qué no aceptaron la opinión de los hermanos del Oriente de que la autoridad no esté en Roma, de que la autoridad sea descentralizada, que no sea centralizada en Roma? Voy a responder a esa pregunta. Las iglesias orientales que hicieron la gran cisma, ¿dónde están ahora? Sin excepción, todos bajo los gobiernos, islámicos. Se dividieron de Roma y se cayeron en manos de otra religión, muy violenta. Y por eso el papado en Roma siempre defendía la centralidad, porque ninguna iglesia bajo la centralidad de Roma se cayó en manos de otra religión, con excepción de las iglesias en España, y se recuperaron con la reconquista, otra vez, con la ayuda de la iglesia. Entonces, y por eso el Papa León IX defendía la centralidad de la autoridad en Roma, porque sabía muy bien que las iglesias descentralizadas que no están en comunión van a caer en manos de otras religiones, van a caer en manos de herejías. Y yo hablo con la realidad. Todas las iglesias orientales que se separaron y que hicieron la cisma con Roma, ahora perdieron el poder político cristiano y todos ahora bajo gobiernos islámicos. Este punto es muy importante para que se quede en la memoria de nosotros los católicos, para que entendamos que la centralidad de la autoridad en Roma no es en vano. Eso no es un lujo, como se dice, no es algo complementario, que estamos en comunión con Roma, no. Debemos seguir en comunión con Roma, porque el que se va a separarse de la comunión de Roma va a caer en otras manos. Así de simple. Bueno, eh, yo hablaba de las divergencias teológicas, también la naturaleza del Espíritu Santo. Eh, eso fue una diferencia importante entre la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla y las otras iglesias orientales también, para decir la verdad. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que nosotros creemos en un solo Dios, triunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y nosotros sabemos que es un misterio, el misterio de la Trinidad. También los hermanos en el Oriente, los hermanos ortodoxos también creen en eso. ¿Para qué no pensamos que ellos creen en otra cosa? No, no, no. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios es uno solo, que Dios eh, es uno solo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero había diferencias en
las explicaciones filosóficas, mejor dicho, o teológicas. Por ejemplo, los hermanos del Oriente creen que la naturaleza de Jesucristo es una sola. Es decir, ellos creen que Jesucristo es un hombre completo, un Dios completo. Ellos también creen en la divinidad de Jesucristo, pero ellos dicen que la divinidad y la humanidad es una sola persona, o sea, una sola naturaleza, una sola naturaleza. Ellos dicen que es una sola persona y una sola naturaleza. Nosotros los católicos creemos, y eso tiene fundamentos bíblicos, que Jesucristo es una sola persona y dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Pero en el Oriente creen que es una sola persona y también una sola naturaleza, y que la naturaleza divina humana es una sola. ¿Cómo así? ¿Cómo así que naturaleza divina es la misma naturaleza humana? Bueno, ellos tienen sus argumentos también, pero la verdad no me convencieron los argumentos, porque la dualidad de la naturaleza de Jesucristo en divino y humano es lógico, porque nosotros sabemos que Jesucristo es un hombre completo, un hombre perfecto y un Dios. Entonces, la humanidad y la divinidad nunca podían ser una sola naturaleza, deben ser dos naturalezas. Sí, es una sola persona, es la persona del Hijo de Dios, pero son dos naturalezas. Los hermanos del Occidente, los hermanos ortodoxos, creen que no, es una sola naturaleza. Bueno, pero me repito, eso no fue la causa de la gran cisma. Eso no fue la causa de la gran cisma, porque algunos dicen que el problema del filioque también. Nosotros creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y los hermanos ortodoxos creen que el Espíritu Santo procede del Padre, no más, no procede del Hijo. Aunque Jesucristo, de manera clara en la Biblia, dijo: yo voy a pedir a mi Padre para que envíe el Paráclito. Entonces, él es involucrado también, el personaje del Hijo. Así que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero ellos en el Oriente, en las iglesias ortodoxas, ellos creen que el Espíritu Santo viene del Padre nomás. Pero me repito otra vez, eso no fue la causa principal de la gran cisma del cristianismo. La causa principal de la gran cisma del cristianismo es la política. Eh, las disputas políticas y territoriales y los conflictos políticos entre los líderes, lamentablemente líderes de la iglesia en Oriente y en Occidente, eso fue una causa, y una causa principal de la gran cisma, porque había rivalidades territoriales que contribuyeron a la división. Y es lamentable, pero eso ocurre también. Eh, Porque es acontecimiento histórico registrado y no podemos sobrepasarlo, sino más que también había líderes religiosos, sacerdotes y obispos que se involucraron en la política y causaron la división en ambos lados, en el oriente y en el occidente. Así que lamentablemente, y algunas veces los líderes religiosos no tienen el Espíritu Santo y por eso toman decisiones eh, que nos cuesta mucho, ¿ya? Porque la caída del Imperio Bizantino, la caída de la cristianidad del Oriente fue causa de la gran cisma. Eh,
Yo he dado un ejemplo de que todos los países que excomulgaron con Roma cayeron en manos de otra religión. Fíjate algo, en el año 1054 hubo la cisma, ¿no? En el año 1098, 30 años después, más o menos 30 años después, los mismos líderes religiosos enviaron una carta, es algo chistoso, ¿no? Pero es la realidad de historia. Enviaron una carta al papado en Roma para que envía una cruzada para salvar a Constantinopla de los ejércitos islámicos que están a las puertas de Constantinopla. Entonces, los hermanos en Constantinopla, en el año 1054, tomaron la decisión de separarse, ya, de una vez y para siempre. Y después de 30 años, enviaron una carta al Papa de Roma para que envía la primera cruzada para salvarlos de los de los manos de los musulmanes. Es algo muy raro, ¿no? Pero por eso te digo que algunas veces los políticos y los líderes religiosos toman decisiones que no tienen el espíritu de Dios. Hermano, hermano, Sí. si se corta, regresamos con el mismo link, ¿sí? A todos los hermanos. Si se corta el Zoom, regresamos con el mismo link. Adelante. Bueno, el, la excomulgación entre los dos obispos, el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma, ocurrió exactamente en el 16 de julio 1054. ¿Ya? El Papa León IX en Roma y el patriarca Miguel Cirolario de Constantinopla mutuamente excomulgaron. Excomulgaron no entre sí, no entre, la excomunión no era entre dos personas. Por eso la importancia de la figura y del líder religioso, de que sea una persona sabia, ¿no? Porque ellos excomulgaron a sus seguidores en un acto simbólico que marcó el inicio oficial de la división entre el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. Esta ruptura tuvo importantes repercusiones, incluyendo, incluyendo que efectos religiosos, porque la división condujo a diferencias doctrinales y litúrgicas entre las dos ramas del cristianismo, incluyendo la negación del papado por parte de la Iglesia Ortodoxa Oriental, incluyendo el impacto político y cultural, porque la división tuvo implicaciones políticas, ya que la Iglesia y el Estado estaban estrechamente vinculados en ambos lados. Además, la separación exacerbó las tensiones entre el Imperio Romano del Occidente y el Imperio Bizantino del Oriente.